Como madre, siento que la maternidad es un acto político, el indicador de la libertad de las mujeres. Decidir no ser madre también lo es. La maternidad se ha convertido en la columna vertebral de mi vida, pero así como me sostiene, también ha hecho tambalear mis creencias y la visión de mí misma. Por eso, en medio de este fascinante estado, con mi hija en brazos, quiero honrar el acto de maternar a través de relatos como tributo al dolor, a la historia que hemos creado para nosotras mismas, al rechazo a las lealtades familiares y a lo que no sucedió. Maternar sobre los huesos, un podcast de Andrea Dávila. Esta es la historia de Elena, su madre María Elena y el cuarto secreto. Un día, cuando estaba muy pequeña, Elena me contó una historia muy particular. Una noche, en su pueblo natal, cuando Elena tenía 10 años, entró al que ella pensaba era el estudio de su papá. Un cuarto pequeño y oscuro al que un día de repente le prohibió entrar. El lugar estaba lleno de libros de biología, mapas de Colombia y papeles regados por el piso con manuscritos a lápiz. Un desorden que iba en contra de lo metódico y perfeccionista de un hombre como su padre. Elena lo describe como un hombre bajito, nacido y criado en el campo. Lo recuerda con ínfulas de gente importante, buen mozo, amante de los animales, orador envidiable, buen profesor, buen hijo, hermano responsable, vecino preocupado, esposo y padre violento. En medio del caos del espacio privado de su padre, vio una bola que flotaba en un frasco de vidrio. Era un objeto que no encajaba con la decoración del cuarto o del resto de la casa. La bola flotante tenía forma de renacuajo arqueado, como una especie de media luna. La niña quería saber si era un juguete escondido para ella, por la cercanía de la fecha de su cumpleaños. Y mientras saltaba para alcanzar el interruptor, un pequeño resplandor que venía de la sala le permitió ver claramente que la bola estaba sumergida en agua amarillenta y sucia. Al encender la luz, acercó su mirada a la bola flotante, arrugó la nariz y frunció el ceño en señal de asco, sin que éste le nublara la curiosidad, y notó que se asomaban más recipientes, con bolas dentro, como si fuera una exposición, uno al lado del otro. Los contenidos estaban organizados por tamaños, desde el más grande hasta el más pequeño. Elena intentó tocarlos cuando escuchó un ruido que la sacó corriendo del lugar. Pudo haber sido cualquier ruido causado por sus mascotas, pero eran más de las 6 de la tarde y pronto llegaría su papá. Su mamá no terminaba de hacer la comida, sus hermanos no tenían la habitación organizada y ella ni siquiera había iniciado la tarea. Una guerra estaba a punto de desatarse. Elena no volvió a hablar de esa historia y yo no volví a preguntar hasta que tuve a mi hija y los detalles de esa historia me invadieron. Así que decidí sentar también a María Elena, la madre de Elena, para saber de qué trataba la historia que una vez me contó su hija. No estaban en el estudio de él. Los frascos estaban en unas repisas arriba, cercanas al techo, junto al cuarto de matrimonio de nosotros. Quizás los movió del lugar para que los niños no lo tocaran. Elena una vez me lo contó como si fuera un sueño, pero yo no quise hablar del tema. Me dijo María Elena, una mujer entrada en sus 80, que todavía mantiene el porte de dama conservadora. La primera vez que los vio se asustó, pero con el pasar del tiempo se acostumbró. Pensé que eran de animales disecados. A él le gustaba la biología. Era reconocido por todos en el pueblo por sus ganas de explicar cómo funciona el cuerpo humano y la naturaleza. Afanado por curar a los animales y a todo el que medio se sentía mal, me dijo. María Elena conoció a su esposo cuando éste era el monaguillo de la iglesia del pueblo, epicentro de una región biodiversa y azotada por la violencia, como cualquiera otra en el país. Una realidad que no ha cambiado mucho con el paso de las décadas. En la región del Catatumbo, una zona al noroeste de Colombia, guerrillas y paramilitares mantienen una guerra sin fin por el control territorial que les permite la expansión del narcotráfico,
la garantía de extensas hectáreas de cultivos de coca y la comercialización de la pasta base y la cocaína. La misma zona donde cada tanto se hacen conmemoraciones y se exige justicia a los militares que, por si fuera poco, también sembraron terror en esta región con las ejecuciones extrajudiciales llamados falsos positivos. Pero aún sigue siendo una tierra fértil, con paisajes preciosos, buen clima, buen pan, con gente amable y fama de brava. María Elena y él se conocieron en una de las procesiones de Semana Santa por intermedio de los hermanos de ella, quienes también participaban en los actos religiosos. Hicieron lo correcto, lo bien visto en la época. Primero se ennoviaron y luego se casaron. El joven se había presentado al padre de ella para confiarle sus pretensiones con la tercera de la familia y estudiante del Colegio Católico, Apostólico y Romano de las Hermanas Dominicas de la Presentación. María Elena no alcanzó a graduarse en la institución, dejó los estudios en 11 grado, a meses de su graduación, y sin saber siquiera cocinar, emprendió su vida y su espíritu a formar un hogar con aquel devoto joven. No acababa de dar la bendición el cura a su matrimonio cuando cayó presa en un sórdido y doméstico mundo de maltrato y violencia. Después de cada golpiza por cualquier episodio irrelevante del día, el hombre le exigía a María Elena que debía quedar embarazada y parirle hasta 8 hijos. En los primeros 2 años de matrimonio, el hombre justificaba su ira con la frustración que sentía porque a María Elena le era imposible quedar en embarazo, por más rezos, menjurjes y aguas aromáticas que tomara. Si no era una mujer fértil, no era una mujer que servía, aullaba el energúmeno. Hasta que por fin, como una noticia que daría un poco de alivio a tanto tormento, vino el primer embarazo. Sería Elena. Pocos años después, llegarían los 2 hijos varones. María Elena sabía que 3 era el número perfecto para ella, el resultado de una decisión casi autónoma, de las pocas que tuvo en su matrimonio. En época de vacaciones de los niños, María Elena tomaba a sus 3 hijos, los montaba en un camión cebollero que los llevó hasta Huachica, Cesar, de ahí un tren hasta el municipio de Ciénaga Magdalena, y luego en ferry por el río Magdalena hasta llegar a la tierra prometida. Ya en Barranquilla, su hermana mayor la llevó a un sofisticado centro médico de la época a que le ligaran las trompas, un determinante método anticonceptivo. Pocos años después volvería a someterse a una intervención de su órgano reproductor, cuando tuvieron que hacerle una histerectomía por el estado avanzado del cáncer uterino. Según la versión de la familia, el cáncer se desarrolló como consecuencia de las enfermedades que su esposo le contagió por su promiscuidad. Elena, años después, como otro ejemplo de lealtad familiar, aunque no lo acepte, desarrollaría el mismo cáncer a sus 45 años. Casi 4 décadas después, y ante mi presión, María Elena recuerda que después de saber que su hija mayor se había dado cuenta, enfrentó a su marido. Bastó un momento para que tuviera el valor y aceptó que eran fetos que él mismo había extraído de niñas. ¿Eran hijos tuyos?, increpó María Elena con temor. No todos, él lo admitió. María Elena le dijo que algún día uno de los padres de esas niñas a las que había embarazado y les había practicado el aborto llegarían a matarlo. El hombre, aunque perplejo al ser descubierto, con sombrío rostro y haciendo alarde de su cinismo, la miró con odio, pero con la seguridad de gozar de una impunidad que lo acompañaría por el resto de su vida. Estaba convencido de que los padres de estas niñas no darían crédito a semejante historia. Nadie le creería a una loca como tú, sentenció el hombre sin escrúpulos. Eran su oficio como docente, su don de gentes para ayudar a la comunidad y su inteligencia las armas más efectivas para atraer a las niñas, para convencerlas de que lo que hacía era normal. Estaba libre de pecado. Era esclavo de una vanidad que lo convencía de que él se merecía la atención y el amor de esas niñas. Pero no fue más que un depredador, al que solo los achaques de una edad avanzada pudieron detenerlo. Después de más de 18 años de maltrato físico y psicológico, María Elena acató las advertencias, más que consejos, de su madre y su hija sobre divorciarse, abandonar el pueblo y empezar de nuevo en Barranquilla, ya no como su refugio durante las vacaciones, sino como su nuevo hogar, junto a sus hermanos,
quienes llegaron a trabajar a la ciudad por el ofrecimiento de un tío en una nueva empresa de buses de transporte de pasajeros. Un día después del grado de bachiller de Elena, María Elena dejó su matrimonio atrás. Su madre la esperaba afuera en un carro destartalado y con un baúl marrón a sus pies. Ella también empacó lo poco que pudo después de enviudar. El baúl era pesado por la calidad y el nervio de la madera de la buena, y baúles de los que ya no se hacen en esta época. Tenía el tamaño perfecto para albergar solo lo necesario y evitar que se filtrara algún objeto que la entristeciera por dejar su pueblo atrás. María Elena recogió lo que pudo y dejó atrás su casa de alquiler, unos muebles viejos y utensilios de cocina acabados, a los que se aferraba porque habían sido algunos de sus regalos de boda. Entró por última vez al cuarto secreto y vio los frascos de los fetos flotando en agua amarillenta. Ya no la sorprendían. Se había acostumbrado a su endémica presencia en aquel espacio. Cuando advertía uno nuevo, dentro de sí, le daba la bienvenida. Sentía paz por esos intentos de seres humanos, por ese cúmulo de órganos inacabados que al final tuvieron la suerte de no conocer la ira del hombre que llevaba su sangre. Miró por última vez los frascos y salió corriendo hacia la calle. No pudo evitar despedirse de los animales disecados y se preguntó dónde estaba la chicote serpiente que su esposo les había dado como mascota a sus hijos. Creo que la serpiente pasó a la casa de al lado y los frascos se los llevó al laboratorio de biología que lleva el nombre en su honor, manifestó María Elena en alguno de los tantos interrogatorios a los que se sometió conmigo. Quizás a las niñas que violó y obligó a abortar le siguió dando clases con sus fetos exhibidos como testigos de su crimen, le dije. María Elena no contestó. Su hija Elena recordaba con imprecisión el lugar donde estaban acumulados los fetos, pero no la realidad de estos expuestos como trofeos para su papá. María Elena, como su madre y su hija, no quiso cargar más de lo necesario y se propuso, hasta donde le fuera posible, olvidar ciertos episodios llenos de dolor que sintió durante su matrimonio. 50 años después, María Elena viajó a su pueblo respirando un aire de victoria. María Elena, seria e incólume, se movió apenas para asomarse con discreción al cadáver que yacía pálido, pero con las facciones intactas, pese al estado de vejez en el que había fallecido, de como lo recordaba dormido y plácido después de propinarle a ella una paliza. «Hasta nunca», susurró acercando sus labios al ataúd con el alivio de sentirse en paz. Al funeral de su exesposo asistieron vecinos de municipios aledaños y casi todo el pueblo donde vivió toda su vida. Era tal el respeto que le profesaban que el sepelio fue el espacio donde por primera vez, en mucho tiempo, integrantes del ELN, paramilitares y disidentes de las FARC no llevaron a cabo una de esas trágicas batallas campales a las que tenían acostumbrados a los habitantes de la región. Habían pactado la tregua por un momento como homenaje al curandero, que no tenía distinción política cuando se trataba de salvar la vida de alguien, pero que se sabía era un uribista acérrimo, que se identificaba con acciones sanguinarias. Era admirado por ser un hombre de fe, que demostraba subiendo de rodillas los cientos de escalones del camino que llevaba al santuario donde reposa la estampa, la viva imagen de la Virgen en un árbol. María Elena salió de la casa funeraria sin siquiera saludar a nadie, ni siquiera a su exfamilia política. Me agarró del brazo y salimos juntas a tomarnos un café. ¿Crees que algunas de estas mujeres que están llorando sean aquellas niñas madres de los fetos? Pregunté con la inconsciencia de que se trataba de un velorio. Puede ser. Aún se ven muy jóvenes, respondió María Elena. Ya no le importaba. Con él se había ido la verdad. Caminando por las calles de Ocaña, María Elena me preguntó sobre aquel baúl que una prima tiró a la calle y yo recogí. Le respondí que aún lo conservo en el cuarto de la casa de mi mamá. ¿Por qué? Porque ese baúl es quizá, además de tu madre y tus tíos, lo único que me quede de este pueblo y de tu bisabuela. Maternar sobre los huesos, una creación de Andrea Dávila. Producido en DAY Studio.